Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la actividad. Sus notas de práctica de la primera semana ya están corregidas. Hubo un pequeño error de la doctora Arana, pero ya las corrigió. Así que ya se las he entregado a la delegada, ¿ya? Así que les han calificado talleres gracias a la observación que hizo la alumna Diana. Tiene Milena, tiene 16, Diana tiene 18, Ángel tiene 15, doctor Joel tiene 13 y Alexandra Lazo tiene 16. Ya, la doctora Arana ha enviado las notas y ya se los envié a la delegada. En relación al examen que dieron el día de ayer, de las preguntas que vamos a corregirlas el día de hoy, yo tengo más o menos la primera pregunta. Vamos a llamar, ¿ya? A ustedes a ver qué cosa es lo que marcaron y si está correcto. A ver, vamos a empezar con la doctora Alessandra. Alumna Alessandra, por favor. ¿Cuál es la neoplasia que con mayor frecuencia se localiza en el estómago después del adenocarcinoma gástrico? ¿Cuál marcó? Yo marqué la D, doctora. La letra D. D o B. Sí, doctora. ¿La B o la D? La D, doctora. La D. La leucemia LLA es leucemia linfática aguda, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el linfoma no-Hodgkin. ¿Se acuerdan que les dije? Es el llamado linfoma de las mucosas o linfoma mal, ¿ya? El linfoma de las mucosas o mal se llama, ¿ya? Y esto se da en el estómago principalmente. ¿Se acuerdan que les dije que estaba asociado al Helicobacter pylori, ya? Que es el precursor del adenocarcinoma, ¿no? El linfoma de bajo grado, y es la segunda neoplasia más frecuente, ¿ya? Continuamos. La doctora Diana, a ver, por favor, la siguiente pregunta. Doctora, yo marqué la B. La letra B. Sí. O D. B o D. Ya, B, La ¿no? B, doctora. Sí. Debutan invadiendo la médula ósea, ¿no? Entonces, la respuesta correcta acá era la letra A, ¿no? El estadio 2 es cuando se afectan dos grupos ganglionares supradiafragmáticos. ¿Se acuerdan que les dije? Ya, entonces el grupo 2, hay dos grupos ganglionares, pero por encima del diafragma. Así que no se olviden, por favor, de repasar la clasificación de Ann Arbor, porque eso les va a venir, ¿ya? Así que no se preocupen. La siguiente pregunta, doctor Edward, por favor. ¿Qué marcó? Doctora, marqué intestino. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué marcaste? ¿Qué letra? B. La localización más común de un linfoma extraganglionar. ¿Qué marcaste? B. La letra B, intestino delgado, ¿no? Él marcó intestino delgado, pero es estómago. ¿Se acuerdan que les dijimos? El linfoma de estómago, ya no se vayan a olvidar, ¿ya? El linfoma de estómago, de ahí sigue el linfoma que se encuentra en el vaso y luego el intestino delgado. Ya yo, Eduard, no te vayas a olvidar. Estómago, vaso, intestino delgado. ¿Ya? Muy bien. Estamos para corregir. No se preocupen. Creo que el doctor Joel tiene problemas de conexión. Vamos con la doctora Alexandra. A ver, ¿qué marcó usted, doctora? En un paciente con un diagnóstico de un linfoma de Hodgkin, la aparición de síntomas B es de mal pronóstico, lo dijimos, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas? Dijimos baja de peso, dijimos fiebre, ¿y qué más dijimos? Y en diaforesis nocturna, doctora. Muy bien, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Marcaste? Perdón. Doctora, ahí estaba un poco insegura, no sabía si era fiebre infecciosa o no infecciosa. Yo marqué no infecciosa. Ah, ya. La respuesta correcta es
fiebre, pero que no es infecciosa, por si acaso. La fiebre que presenta los síntomas B, la fiebre es por el linfoma, o sea, no es causa infecciosa, ¿ya? El paciente tiene pérdida de peso y diaforesis nocturna. Entonces vamos de nuevo a explicarlo esto. Acuérdense que esto también es una pregunta bastante realizada en el internado, en el residentado y en los exámenes también. Entonces, un síntoma B es cuando el paciente tiene fiebre, pero la causa no es infecciosa, está con sudoración y pérdida de peso más de 10 kilos. ¿Ya? ¿Ok? Ahora sí, ¿no, Alexandra? La que sigue, la doctora Diana, el síndrome de lisis tumoral, también les van a preguntar, la lisis tumoral. ¿Por qué se caracteriza? Lo dijimos ayer. Ayer, en ese caso yo marqué la A, doctora, no se caracteriza por... Hiperplasia. Ya. Estábamos viendo lo que no caracteriza, ¿no? Entonces, encontrábamos hiperuricemia, encontrábamos hipocalemia, encontrábamos que el fósforo estaba elevado y debido a que el fósforo estaba elevado, y el calcio, ¿no es cierto? Entonces la respuesta estaba muy bien, era hipercloremia, ¿ok? ¿Ya? No se vayan a olvidar. ¿Ya? Entonces es lo que no caracteriza. Vamos, la siguiente. El cuadrito que está acá a la izquierda, que les he hecho, ¿no? Es de ustedes, que eran 6, que los que dieron el examen, ¿no? De los 6, todos han respondido bien, ¿ya? Los 6, o sea, un 100% ha respondido bien esta pregunta, ¿ya? Eso me sirve como un análisis para mí. De acá de esta pregunta, 4 respondieron bien, ¿no? Y 2 respondieron no tan adecuados, ¿no? Luego, por ejemplo, de esta pregunta, como dice la doctora, una persona que marcó fiebre de tipo infeccioso, que ya sabemos que no es, y hay otro que marcó prurito, ¿no? Baja de peso, diaforesis nocturna, pero marcó prurito, también está mal, ¿ya? Entonces, con estos cuadros que yo tengo al costado, yo sé qué es lo que ustedes han marcado, en qué es lo que han fallado, y por eso estamos haciendo otra vez este repaso para que ustedes tengan mayor asertividad en sus preguntas, en sus respuestas, perdón. La que sigue, vamos a invitar ahora al alumno Joel. Estamos haciendo las preguntas del día de ayer y viendo sus respuestas. Queremos saber qué marcó alumno Joel Cóndor en esta pregunta, las células típicas de la enfermedad de Hawking en la anatomía patológica, que es lo que vamos a encontrar. Doctora. Marcó las células de Rey-Steinberg, ¿no? Entonces, muy bien, ¿no? Entonces, todos han marcado muy bien y creo que esa respuesta les ha quedado muy bien de la exposición. ¿Se acuerdan de la célula que tenía 2 ojitos, ¿no? Con abundante citoplasma y un nucleolo bien pigmentado? Son típicas, pero escuchen bien, no son pactonomónicas, ¿ya? Pero pregunten ahora en su teoría. ¿Por qué? Porque esta la podemos encontrar en otras enfermedades, que es la mononucleosis infecciosa. ¿Ya, jóvenes? Hay que leer bien la pregunta, porque algunas veces quieren hacernos caer, ¿no? Entonces acá, como preguntan nada más en anatomía, ¿no? No hay problema. Ya. La que sigue, el doctor Eduard Quiroz. Eduard, el signo de Hoster, ¿te acuerdas? Cuando una persona tomaba vino, ¿qué pasaba? Doctora, yo marqué la B, que recuerdo. Intolerancia alcohólica. Ya. ¿Alguien marcó otra diferente? Muy bien, todas creo que marcaron muy bien, ¿no? Es típico, la adenopatía comienza a doler, ¿no? Se vuelve bien dolorosa con la ingesta del alcohol. Es típico, pero infrecuente, o sea, puede ser que los 6 marcaron muy bien, ¿no?
Los 6 han marcado 100%. Muy bien, entonces intolerancia alcohólica. Muy bien, Eduardo. Alexandra, por favor, ¿cuál es la localización más frecuente del linfoma? Escucha bien, primario no Hodgkin, la primera que hicimos, la primera que marcaste. Yo marqué estómago, doctora. Estómago, ¿no? Marcó la doctora el estómago, el linfoma mal, ¿no? Acuérdate de mucosas, ya hemos visto. Muy bien, estómago. Creo que esta es ya la última. A ver, Diana, por favor, el paciente de 55 años que ingresaba con un deterioro del estado general, acompañado de distensión abdominal, molestias inespecíficas. Ah, ya llegó Milena. A ver, vamos a decirle a Milena. Hola, Milena. ¿Qué marcaste acá, Milena? Vamos a leer la pregunta. Estamos resolviendo el examen del día de ayer. Buenos días, Milena. Por si acaso tu nota de práctica de la primera semana, vuelvo a repetir a todos jóvenes, ha sido corregida. El doctor Arana ya ha enviado su calificación. Gracias a la alumna Diana, que nos advirtió el día de ayer, le envié un mensaje al doctor y él ya corrigió las notas de los talleres. Bueno, el paciente de 55 años que ingresa por un deterioro reciente del estado general, que está acompañado de una distensión, tiene molestias abdominales inespecíficas, y en exploración se objetivan múltiples adenopatías, un abdomen distendido y con una molestia difusa a la palpación, con dudosa citis. Dice, el hemograma presenta leucocitos 16.000, con una hemoglobina de 8, está con anemia, plaquetas tan normales, hay leucocitosis, una velocidad de 100 por hora, y la de LDH está en 1500. La biopsia del ganglio muestra una proliferación difusa de células de mediano tamaño que no están hendidas, con un citoplasma intensamente basófilo, con vacuolas, C19 y CD20 positivas y reordenamiento del pro-oncogen CEMIC. De estas siguientes entidades, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué marcaste, Milena, en el examen de ayer? ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Era un linfoma folicular? ¿Era un linfoma mal? ¿Era un linfoma Burkitt? ¿Un linfoma de células de manto? ¿O un linfoma tipo Hodgkin? Linfoma de Burkitt, ¿no? Marcó y muy bien. Creo que acá solamente falló una sola persona en que marcó linfoma de Hodgkin, ¿no? Acuérdense que les dijimos que el linfoma de Burkitt es un linfoma no Hodgkin, ¿no? Y que era CD20 positiva, ¿no? Y tenía el proto-oncogen CMYC, ¿ya? Acuérdense mucho de esto, jóvenes, ¿ya? Muy bien, continuamos. Y estaban las lesiones por debajo de infradiafragmáticas, que es más frecuente. Y la última, ahora sí, Diana, por favor. Un paciente de 25 años, inmigrante de la región del Caribe, ingresa por un deterioro general acompañado de la aparición reciente de lesiones cutáneas, ¿no? Tiene lesiones en la piel y dolores óseos. Y en exploración se aprecia además múltiples adenopatías y esplenomegalia, o sea, crecimiento del vaso. En el hemograma, como tú ves, hay leucocitosis, ¿no? 5.000 a 10.000, 35.000, está con anemia, pero está con trombocitopenia, y tiene nefrotis, células con núcleo polilobulado, ¿no? O sea, tiene nefrotis. Tiene una LDH en 850, una calcimiento 12.5. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué marcó Dianita? Yo marqué leucemia linfoma T del adulto, doctor. Una leucemia o un linfoma T del adulto, ¿no? Entonces, el mieloma múltiple
si fuera un abuelito, ¿no? Con dolor y anemia, ¿no? ¿Se acuerda? Si fuera ya una persona ancianita que tenga dolor y anemia, eso es lo que pensaríamos, ¿no? Y deberíamos realizar un proteinograma electroforético, ¿no? Eso es en caso de mieloma, pero no es el caso porque es un paciente joven de 25 años. Si nos hubieran dado el caso de un ancianito que tiene anemia y tiene dolor, que es la triada, hubiéramos pensado mieloma, ¿ya? Las células de núcleo polilobulado y asociado al HTLV1, que tiene hipercalcemia, ¿se acuerdan que les dije? Y lesiones óseas, están relacionadas al linfoma T del adulto. Entonces no se vayan a olvidar, jóvenes, una persona joven que viene con el calcio elevado, que tiene lesiones óseas y tiene el antecedente de esta infección por HTLV1, uno debe asociar una leucemia o un linfoma T del adulto. De acá, 4 contestaron bien, 2 no contestaron muy bien, ¿no? Acá tenemos nuestra reseña. Entonces, ha quedado bien claro para las 2 personas que no contestaron bien. Y Edward, a ver, de la última, respecto a los linfomas, marque el incorrecto, ¿no? La esclerosis nodular es la más frecuente de los linfomas Hodgkin, tiene un buen pronóstico y se presenta con una masa mediastínica. La siguiente, el linfoma Hodgkin, cuando más avanzado se encuentra, mayor linfopenia, disminuyen los linfocitos sanos, y a diferencia del linfoma no Hodgkin, sobre todo de bajo grado, cuando más avanzado, mayor linfocitosis. Existen alteraciones citogenéticas características de algunos linfomas, como la translocación 8-14, característica del linfoma Burkitt. El linfoma Hodgkin presenta marcadores CD15, CD30 y KIK1. Y es característico de los linfomas no Hodgkin una diseminación linfática por continuidad, a diferencia de linfomas Hodgkin. ¿Qué marcó Edward? ¿Te acuerdas lo que La B, marcaste? doctora, la B, me acuerdo. Ay, ya, la letra B, pero ahí te dice lo incorrecto, ¿no? Lo incorrecto, ¿no? Entonces lo incorrecto es esto, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que lo característico, dice el linfoma no Hodgkin, su diseminación linfática por continuidad, ¿no? Es del Hodgkin, no del no Hodgkin. El que se disemina por vía linfática y por continuidad es enfermedad de Hodgkin, a diferencia del no Hodgkin, ¿ya? No te vayas a olvidar, Edward, para la próxima, ¿ya? No, Entonces, pero todo lo demás es verdadero. Todo lo demás es verdadero. No se olviden la translocación 8-14 que siempre les preguntan en el examen, característica del linfoma de Burkitt, ¿ya? Muy bien, creo que ya es la última, y de las neoplasias hematológicas es el tercer tema más preguntado en el examen de internado y en el examen médico de residencia, ¿no? Los linfomas son temas complejos, por lo que es rentable el linfoma de Hodgkin recordar la anatomía patológica, la clasificación a árbol y sus diferencias con el linfoma no Hodgkin. Ayer les hicimos llegar las diapositivas, ¿no? Tenían las diapositivas. Bueno, el día de hoy es una clase pequeña, es una clase que es sencilla. Vamos a abordar el tema de anemia aplásica, ¿ya? En la fisiología de la anemia aplásica estamos poniendo en esta diapositiva la imagen del doctor Paul Ehrlich en el año 88. Describe el primer caso, ¿no?, de este cuadro, ¿no? Usualmente es una enfermedad hematológica, hay una falla a nivel de la médula ósea, ¿no? Y la patofisiología es mediada por la inmunidad. Entonces, debemos al doctor la primera descripción de este caso, ¿no? Cuando estamos hablando acá
también de que está fallando aquí en la médula ósea, ¿no? Significa donde se forman todos los precursores, ¿no? Los precursores de los leucocitos, de las plaquetas y de los glóbulos rojos. Entonces, para definir la anemia aplásica es una insuficiencia de la médula ósea, ¿no? Donde todas las series que se producen en la médula ósea, como ya les dije, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y los leucocitos, se encuentran totalmente ausentes, ¿no? Cuando decimos hipoplasia es que hay cierto grado de producción. Cuando decimos aplasia es cuando ya no hay producción. O sea, hay una pancitopenia de las 3 series porque la médula ósea es hipocelular. Ya. El tejido hematopoyético, ¿no? Va a verse disminuido a nivel de la médula ósea, ¿no? Y esto se produce en ausencia de tumor, fibrosis u otros procesos, granulomas en la médula ósea. Y se acompaña de que se produce una disminución de las células sanguíneas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros veamos un paciente con pancitopenia, con disminución de la hemoglobina, de los leucocitos y las plaquetas, debemos, uno de nuestros diagnósticos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es la anemia megaloblástica, ¿no? Que puede cursar con pancitopenia, y otro de nuestros diagnósticos es la anemia plásica, que debemos de tener presente para descartar, ¿no? Y esto va a conducir, ¿se acuerdan que con la anemia megaloblástica uno le administraba vitamina B12 y la médula respondía? Y cómo nosotros calificábamos esa respuesta mediante la producción de reticulocitos. ¿Qué son los reticulocitos? Son los elementos, los glóbulos rojos jóvenes. Entonces, cuando administrábamos vitamina B12 por la deficiencia que se producía, había una respuesta de la médula. En cambio, en esta entidad, los reticulocitos en sangre periférica se encuentran disminuidos. Entonces tenemos en anemias plásicas de carácter congénito y de carácter adquirido. Congénito que uno nace y aquí adquirido. De las congénitas que ustedes deben de saber, tenemos primero la anemia de Fanconi. Nos va a leer Alexandra. A ver, Alexandra, por favor, ayúdanos con esta diapositiva. ¿Qué es la anemia de Fanconi? Entonces ya saben que es una anemia plástica de origen congénito. Doctora, ¿me puede escuchar? Sí, sí te escucho, Alexandra. Anemia de Fanconi suele ser una enfermedad que se manifiesta en la infancia entre los 5 y 10 años. Se trata de un trastorno hereditario con carácter autosómico recesivo, motivado por mutaciones en los genes implicados en las vías de reparación del ADN, lo que ocasiona fallo medular, sensibilidad incrementada a fármacos alquilantes y predisposición a leucemia aguda mieloide y desarrollo de tumores sólidos. Además de la anemia, los niños con aplasia de Fanconi presentan varias malformaciones, fundamentalmente cutáneas, manchas café con leche y óseas, como la hipoplasia del pulgar y malformación del radio. Las malformaciones menos frecuentes son las renales, oculares, microcefalia, sordera y retraso mental. El diagnóstico se realiza demostrando rupturas cromosómicas en linfocitos de sangre periférica expuestos a diepoxibutano o mitomicina C, y el tratamiento es el trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos. Muy bien. Entonces, esta es una enfermedad congénita, la anemia de Fanconi, ¿no? O anemia plásica, ¿no?
se da en niños, sobre todo lo van a ver en la parte de pediatría, ¿no? Usualmente hay el antecedente de que algún familiar tenga una enfermedad hematológica, ¿no? Por ejemplo, hayan tenido leucemia, ¿no? Y hay una predisposición a que esta anemia se vuelva una leucemia aguda de tipo mieloide, ¿ya? No linfática, sino mieloide, ¿no? Y también desarrolle tumores sólidos, ya como hemos visto. Usualmente va acompañada de malformaciones congénitas, es para que ustedes sepan, ¿no? Otro tipo de anemia plástica también lo encontramos en la disqueratosis congénita. Vamos a pedir el apoyo de Diana. A ver, Dianita, por favor. Gracias, Alexandra. Disqueratosis congénita es una enfermedad mucho más infrecuente que la anemia de Fanconi y que tiene una transmisión ligada al cromosoma X. También presenta alteraciones cutáneas asociadas como uñas distróficas e hipopigmentación y leucoplaquia lingual. Es una telomeropatía y ribosomopatía causante de apoptosis celular y sustitución grasa o fibrótica en médula ósea, pulmón e hígado, que también incrementa el riesgo de desarrollar leucemia aguda mieloide y neoplasias sólidas. Se trata con trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos. O sea, la médula es reemplazada por grasa, jóvenes, ¿no? En anemia plástica, las células que deben estar precursoras de los leucocitos, de las plaquetas, ¿no? De los glóbulos rojos, esa médula es reemplazada por células grasosas, ¿no? Entonces, disminuye su producción, ¿no? Y estas malformaciones tienen, como ya ustedes han visto, como la anemia de Fanconi, tienden a evolucionar a leucemias mieloides agudas, ¿ya? O sea, una anemia plástica puede evolucionar a una leucemia mieloide aguda. Y es infrecuente, pues, ver en un niño, ¿no? Estas alteraciones, como son congénitas, se presentan sobre todo en los niños. Y eso es lo que vamos a observar, ¿no? Que tenemos que hacer esa diferencia, ¿no? Entonces, desarrollan estos niños este tipo de leucemia mieloide que usualmente la debemos encontrar en los adultos, ¿no? Entonces, desarrollan también neoplasias sólidas, ¿ya? Entonces, para que vean de que tienen alteraciones eh, cutáneas, ¿no? Tienen hipopigmentaciones, tienen una serie de alteraciones, pero es la segunda. Entonces, causa de anemia plástica es la disqueratosis congénita. Continuamos con Edward. Hola, Edward. Entonces vamos a hablar aplasias que son selectivas y congénitas, ¿ya? Estos ya sí son selectivos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a lesionar una línea de la médula ósea. Puede lesionar la línea blanca, la línea roja o las plaquetas. Si lesiona la línea roja, altera los glóbulos rojos. Si lesiona la línea blanca, los leucocitos, y las plaquetas, los megacariocitos. A ver, son selectivas, por eso le dice. A ver, Edward, ayúdanos. Aplasias selectivas. Se denominan aplasia selectiva la lesión de la médula ósea que afecta a una sola serie hematopoyética. Aplasia selectiva o aplasia pura de células rojas. Se denomina también eritroblastopenia. El síndrome que llama Black Fan. La eritroblastopenia se caracterizan por la casi ausencia de glocitos en la sangre periférica. Se produce por mutaciones en los genes en las proteínas ribosómicas. Se trata con esteroides y transfusiones. Y si no hay respuesta, trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos a granulocitos congénitas o aplasias puras de serie blanca. Síndrome de Schwann-Magnus se acompaña de insuficiencia exocrina del páncreas. El síndrome de Huffman y otra vez aplasia pura de megacariocitos recibe el nombre de trombocitopenia amegacariótica. Uh-huh.
Entonces, si nosotros tenemos un niño que tiene una deficiencia selectiva, ¿no? Por ejemplo, puede ser de plaquetas, de glóbulos rojos o leucocitos, tiene un síndrome. Entonces, esto es para que lo revisen, esto es para que tengan conocimiento. Ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de síndrome de Diamond-Blackfan, ya saben ustedes que es porque está comprometido los glóbulos rojos, ¿no? Cuando hablamos del síndrome de Cosman o Schwarzman, la serie blanca, los leucocitos. Y si hablamos de trombocitopenia megacariocítica, megacariocito, estamos hablando de las plaquetas. Entonces, este paciente, como las plaquetas sirven para la coagulación, va a tener deficiencia y va a producirse los sangrados, ¿ya? En estos pacientes. Entonces son selectivas. Entonces todo lo que hemos hablado, estimados jóvenes, la anemia de Fanconi, la disqueratosis congénita, las aplasias selectivas, el Diamond-Blackfan, el Cosman, el Schwarzman y la megacariocítica de las plaquetas son congénitas, son aplasias congénitas, o sea que el niño nace con esa alteración, con una alteración cromosómica, ¿no? Y estas usualmente, como les dije, van a evolucionar a leucemia mieloide aguda y a tumores sólidos, ¿no? Pueden tener tumores sólidos en el pulmón, en el hígado, en el páncreas, ¿ya? O sea, va a acompañarse de esos tumores. Y esto usualmente lo vamos a ver cuando ustedes vayan a hacer su rotación, que les digo que es importante rotar para el hospital del niño para que puedan ver bastantes pacientes. Entonces ahí ustedes van a acordarse de si encuentran que pueda tener esta enfermedad. Como les dije, las aplasias también pueden ser adquiridas, ¿no? Y la causa más frecuente de la aplasia medular es de causa idiopática, o sea que no se conoce, ¿no? Cuál es la causa más frecuente porque esta médula está dañada. Pero cuando hablamos de adquirido, estamos viendo de que la persona ha sido expuesta, ¿no? O ha tenido una enfermedad y vamos a repasar tal vez algunos fármacos, algunos tóxicos, algunos virus, por eso hay que tener mucho cuidado con los virus en los niños, porque esto en la larga puede inducir una alteración a nivel de su médula ósea, ¿no? Y a enfermedades autoinmunes, que cuando hicimos la rotación de reumato, yo le dije, esta enfermedad autoinmune, esta artritis reumatoide, este lupus, puede a lo largo desarrollar este tipo de entidad hematológica. Ahora sí vamos a pedir la colaboración de Joel. A ver, Joel, ayúdanos con esta diapositiva de aplasias adquiridas. Son las más frecuentes y dentro de ellas se puede distinguir la aplasia adquirida primaria. La mayoría, hasta el 70% de los casos, son de causa desconocida o idiopática. Se trata de una enfermedad de adultos jóvenes, con un segundo pico a partir de los 60 años. Luego tenemos la aplasia adquirida secundarias, dada por fármacos como el cloranfenicol, sulfamidas, sales de oro, tiazidas, antidiabéticos orales, hidantoínas, pirazolonas, quinidinas, antitiroideos, quimioterápicos como los agentes alquilantes, la ciclofosfamida, el clorambucilo, el melbafalán, el busulfán. Los tóxicos tenemos el benceno, el tolueno, el tetracloruro de carbono, el DDT, los insecticidas y medicamentos. También está ocasionado por radiaciones ionizantes. En virus tenemos la aplasia durante las infecciones víricas o después se han objetivado en las infecciones por el VHC, el virus de hepatitis B, el citomegalovirus, el virus de hepatitis E, Virus de Epstein-Barr. Virus de herpes, el todavirus, la rubiola, el VIH, el parvovirus, el B19, que ocasiona crisis aplásicas en pacientes con procesos hemolíticos crónicos. Y tenemos las enfermedades autoinmunitarias.
Ok, entonces mira, de acá de los fármacos ustedes pueden reconocer el cloranfenicol, ¿no? Las pacientes que vivían en Estados Unidos, después de que comenzaron a usar este medicamento para la fiebre tifoidea, vieron de que los pacientes desarrollaban anemias aplásicas, ¿no? El cloranfenicol. Se ha descrito mucho antiguamente. Pero como ven ustedes, no todos los fármacos tienen complicaciones. Miren, se ha relacionado a los antidiabéticos orales, a las hidantoínas, que ya ustedes han visto, las quinidinas, los antitiroideos, las ciclofosfamidas, ¿se acuerdan cuando usábamos en lo que es la nefropatía lúpica? También se ha relacionado. Por eso el paciente tiene que saber todos los efectos colaterales que se puedan producir. El melphalan, ¿no? Que se usa para el mieloma múltiple, el mismo tratamiento puede ocasionar, ¿no? Tóxicos, todo lo que son pegamentos, bencenos, ¿no? Productos de limpieza, que tienen muchos insecticidas, las radiaciones también ionizantes y los virus, ¿no? Como lo mencionó el doctor, ¿no? Ahora no sabemos si este SARS-CoV-2 a lo largo va a producir anemias aplásicas, ¿no? Miren, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr está relacionado mucho a lo que son las leucemias, los linfomas. Hay que tener mucho cuidado. El virus del herpes 6, ¿no? El VIH, ¿no? El parvovirus. Entonces hay muchos pacientes de VIH que su carta de presentación cuando hacen la enfermedad, cuando están en la época del SIDA, es la anemia plástica, ¿no? Vienen sangrando, vienen neutropénicos porque los leucocitos están bajos, vienen pálidos porque está comprometido los glóbulos rojos. Entonces, cuando tienen ustedes una pancitopenia, pónganse a pensar si esto es una anemia megaloblástica o es una pancitopenia producida por una anemia aplásica. Y también la gestación, ¿no? A ver, vamos a continuar con Milena. Milena, por favor, ayúdanos con esta diapositiva ya adquirida. La gestación también te puede preocupar. Gestación también lo más. El 30% de los casos de eritroblastopenia selectiva adquirida se asocian a la presencia de un timoma, pero solo el 5% de los timomas presentan eritroblastopenia asociada. La mayoría de los casos son mujeres de edad media en la variante del tumor denominado fusocelular. No siempre se produce la curación de la eritroblastopenia tras la extirpación del timoma. También lo produce hemoglobinuria paroxística nocturna. El timoma ¿Se acuerdan que? se ha relacionado con miastenia gravis. ¿Se acuerdan que la presencia del timo, cuando llevaron neuro, se relaciona a la presencia de miastenia gravis? Entonces ya ustedes pueden saber de que el timoma, un tumor en el timo, puede estar relacionado también a una aplasia selectiva, eritroblastopenia, o sea, disminución de los glóbulos rojos, ¿ya? No se vayan a olvidar. Pregunta de residente, cuando postulen a la residencia, ¿no? Es usualmente les hacen. Los timomas no solamente, lo más frecuente que sabemos es que se asocia a la miastenia gravis, la presencia del timo. Y pero también se puede asociar a la anemia plástica selectiva, la eritroblastopenia, ¿ya? Acá vamos a ver algunos agentes, que es un resumen de lo anterior que hemos hecho. No se olviden todas estas sustancias que usualmente lo usamos, estos fármacos, estos tóxicos, las radiaciones, los virus, ¿no? Los virus es lo que más uno teme, la gestación y una enfermedad autoinmunitaria. Ahora vamos a pedir la colaboración de Alexandra para que nos hable de la fisiopatología.
Alexandra, para escucharte. Ah, ya, tu micro no funciona. A ver, Diana, por favor. Anemia plástica en fisiopatología. Existen tres hipótesis para explicar la lesión medular en la aplasia: defecto intrínseco de las células germinales de la médula ósea, defecto del denominado microambiente de la médula ósea, tejido vascular y conjuntivo de soporte, anomalías en la regulación inmunológica humoral y o celular de la hematopoiesis. La mayoría de los casos adquiridos son secundarios a un proceso inmunitario por expansión oligoclonal de células T citotóxicas que secretan interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa y causan muerte de células hematopoyéticas por apoptosis, destrucción medular inmune por células T. Entonces, esta médula ósea es agredida, ¿no? Eso es lo que se postula en la fisiopatología, ¿no? Se destruyen todas estas células germinales, ¿no? Por esta causa inmune, ¿no? Pues, por estas células T. Pero ha habido algo que las motive, ¿no? Que es el factor desencadenante. Muy bien, vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Vamos a pedir el apoyo a Joel. A ver, ¿cómo vamos a encontrar un paciente que ingresa con anemia plástica que asemeja el cuadro a lo que es una anemia megaloblástica? Por eso es el diagnóstico diferencial. Los pacientes con aplasia presentan manifestaciones clínicas derivadas de la disminución de las células sanguíneas de las tres series hematopoyéticas. Así pues, clínicamente presentan síndrome anémico, infecciones de repetición como consecuencia de la neutropenia y fenómenos hemorrágicos por la trombopenia. Si bien desde el punto de vista práctico conviene pensar en aplasia cuando un paciente presenta pancitopenia, esta puede ocurrir en otras enfermedades como la anemia megaloblástica, la hemoglobinuria paroxística nocturna, los síndromes mielodisplásicos o incluso las leucemias agudas. Por eso, en el diagnóstico diferencial de las pancitopenias es fundamental el estudio de la médula ósea. La clínica es la derivada de las citopenias, síndrome anémico, infecciones y hemorragias. Ok, Joel, entonces con esta diapositiva te ha quedado bien claro que está derivada de las citopenias, o sea, la disminución de las tres series. ¿Ya? Si presentará anemia, disminución de los glóbulos rojos. Infecciones, leucocitos y hemorragias, plaquetas. ¿Ya? El diagnóstico diferencial también hay que hacerlo con la anemia megaloblástica, como les dije, con la hemoglobinuria paroxística nocturna, con síndromes mielodisplásicos y con leucemias agudas. ¿Ya? Cuando uno tiene pancitopenia es importante el estudio de la médula ósea. El comienzo es insidioso, los síntomas que va a manifestar el paciente va a ser debilidad, fatiga progresiva debido a la anemia, ¿no? Hemorragia que puede ser cutánea en la piel, nasal, en la gingiva, vaginal, en el sistema nervioso central, y esto es por la trombocitopenia. Sobre todo la hemorragia en el sistema nervioso central es la causa de muerte, de fallecimiento del paciente debido a la trombocitopenia. Y en el cuadro infeccioso vamos a ver neutropenia. En el examen físico vamos a ver que el paciente está pálido, tiene petequias, tiene quimosis, no hay esplenomegalia. Esto es muy importante, no hay esplenomegalia. No hay adenopatías, con eso ya ustedes pueden ir descartando dos entidades, ¿no? No esplenomegalia, leucemias, no adenopatías, linfomas, y puede haber fiebre debido a la neutropenia, ¿no? La evolución está en relación a intensidad de la afectación de la médula. Entonces, jóvenes, voy a volver a repetirles, no se vayan a olvidar esto, no hay anemia plástica que curse con esplenomegalia. ¿Okay? Si hay esplenomegalia ya no es anemia plástica. Y si hay adenopatías también. Usualmente debemos de ver disminución de las tres series. ¿Qué encontramos en el laboratorio? A ver, Milena, por favor.
En el laboratorio se encuentra pancitopenia, hematíes normocíticos normocrómicos. En el aspirado de médula ósea hipocelular con depresión de las 3 series a predominio de células plasmáticas y linfocitos e incremento del tejido graso. Diagnóstico definitivo se debe hacer con biopsia de hueso. Elevación de hierro sérico, anemia aplásica severa, neutrófilos menores de 500 unidades por litro, plaquetas menores a 20.000 y RT corregido a menor a 1%. RT serían reticulocitos. Acuérdate que no hay reticulocitos, ¿no? Entonces, si te ponen en la pregunta reticulocitos disminuidos, neutrófilos menos de 500, que ya han hecho neutropenia con la doctora Milagros, si ven que las plaquetas trombocitopenia son las 3 series, es una anemia aplásica severa. Entonces, ¿cómo hacen ustedes el diagnóstico? Porque ya saben de que tienen los otros diagnósticos por delante, ¿no? Tienen el diagnóstico de la anemia megaloblástica, tienen el diagnóstico del síndrome mielodisplásico, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces tienen que justificar hacer un aspirado de médula ósea, ¿no? Entonces para el aspirado de médula ósea hay que hacerlo y también una biopsia de hueso. O sea, no solamente se pide AMO, sino se pide biopsia de hueso. Escuchen bien, o sea, el diagnóstico es con la biopsia de hueso. ¿Ya? Si les ponen aspirado de médula ósea, ustedes marcan usualmente. Entonces, ¿qué es un aspirado? Es aspirar y ver nada más las células, pero la biopsia ya te va a dar un diagnóstico más certero, más anatomopatológico. Entonces, vamos a ver que esa médula está hipocelular, ¿no? O sea, que no tiene células y que está reemplazada toda esa médula por tejido graso, ¿entendido? Tejido graso, o sea, toda la médula es reemplazada por tejido graso. ¿Cómo sospecho en una anemia plástica si yo encuentro pancitopenia? Vuelvo a repetir, pancitopenia, pancitopenia. ¿Cómo son los hematíes? Son normocíticos, o sea, tienen un tamaño normal y son normocrómicos. ¿Cómo hago mi diagnóstico? Milena, por favor, síguenos apoyando. Diagnóstico. La presencia de esplenomegalia casi siempre descarta el diagnóstico de aplasia idiopática y debería orientar hacia otras patologías como hepatopatía grave, tricoleucemia, mielofibrosis con metaplasia mieloide, policitemia vera en fase gastada, Kala-Azar, enfermedad de Gaucher, síndrome de Banks. El diagnóstico se confirma observando hipocelularidad en la médula ósea mediante biopsia y descartando otros procesos como síndromes mielodisplásicos y hemoglobinuria paroxística nocturna. En la aplasia medular idiopática no hay esplenomegalia y el diagnóstico se obtiene mediante el estudio de la médula ósea por biopsia que será hipocelular. Entonces, si le presentan jóvenes un caso clínico en el cual el paciente esté pancitopénico, que es lo primero que tienen que ver, cómo están los leucocitos, el hemograma, las plaquetas, y les digan que después de la pancitopenia les pongan que el estudio de la médula ósea es hipocelular, y que no hay esplenomegalia, su diagnóstico más probable sea una anemia aplásica. ¿Ya, jóvenes? Una anemia aplásica. Esa es la forma como uno diagnostica. ¿Ya? No hay un vaso grande, hay una pancitopenia y el estudio de la médula ósea me da una médula ósea hipocelular. ¿Ok? Entonces, los criterios de gravedad moderada, si esta hipocelularidad en la médula ósea es inferior al 30%,
hay ausencia de pancitopenia grave y hay disminución de al menos 2 de las 3 series por debajo de lo normal. Moderado. Grave, si esta hipocelularidad es inferior al 25% de la celularidad total hematopoyética, y además existen estos siguientes parámetros: neutrófilos menos de 500, trombocitopenia menos de 20.000, acuérdense que con plaquetas menos de 20.000 hay un riesgo de sangrado intracerebral. Y los reticulocitos se encuentran disminuidos por debajo del 1%. Estos son 3 criterios con una celularidad del 25%. Y muy grave, ¿no?, si se cumplen los criterios para anemia plástica grave, y además encontramos que los leucocitos ya no son menos de 500, sino son menos de 200. Eso es muy grave, menos de 200, ¿ok? Entonces tenemos moderada, grave y muy grave. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Ya lo hemos estado desarrollando. Primero una anemia megaloblástica, hemos dicho. Hemos hablado de un síndrome mielodisplásico, un proceso linfoproliferativo, si hubiera ganglios, una mieloctisis, una hemoglobinuria paroxística nocturna, un lupus eritematoso sistémico como enfermedad autoinmune, y excluir la exposición a agentes conocidos sospechosos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Como el paciente tiene disminución de leucocitos, disminución de glóbulos rojos y plaquetas, entonces yo tengo que reemplazar todos estos sistemas y supresión del proceso destructivo. ¿Y cómo lo hago? ¿No? Si el paciente tuviera una aplasia muy grave, debo de realizar un trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos de donante familiar. O sea, tengo que hacer un trasplante, un TAMO. ¿Qué cosa es un TAMO? Un trasplante de médula ósea de algún donante familiar, ¿no?, que consigue curaciones hasta el 80% de los casos, ¿no? Y en la terapia de la primera línea para pacientes menores de 40 años con formas muy graves o muy graves, ¿no? Graves o muy graves. Y lo de segunda línea para mayores de 40 años con formas refractarias. O sea, si tiene menos de 40 años, va a TAMO. Si tiene más de 40 años y tiene forma muy grave y refractaria a otro tipo de tratamiento inmunosupresor, procede el TAMO. En los pacientes en los que se plantea la posibilidad del TAMO, ya saben que es trasplante de mínimo, trasplante de médula ósea, ustedes tienen que minimizar la transfusión de sangre. ¿Por qué? Para evitar que esta persona se sensibilice. O sea, usar cuando, por ejemplo, tenga dolor de cabeza y tenga plaquetas menos de 20.000, ya tengo que usar, o esté con náuseas, vómitos, tengo que usar plaquetas. Tenemos que minimizar el uso de transfusiones para no sensibilizar al paciente, ¿ya? Porque si no van a generar anticuerpos frente a los antígenos, tanto eritrocitarios y plaquetarios, ¿ok? Los anti-HLA. ¿Se le puede transfundir al paciente? Sí, solamente si es necesario. Si el paciente con 8 de hemoglobina está bien, ¿no?, si sus plaquetas están normales, no necesita transfusión. O sea, solamente cuando el paciente es sintomático, para evitar la sensibilización, ¿ya? La alternativa que nosotros tenemos es la administración de la globulina antilinfocitaria o antitimocítica, ¿ya? Este es otro tipo de alternativa al trasplante. Entonces, tú le administras globulina antilinfocitaria o antitimocítica y con ciclosporina como tratamiento inmunosupresor de primera línea, sobre todo para pacientes mayores de 40 años, ¿ya? Si no se puede realizar el TAMO, el trasplante de médula ósea. Otros tratamientos que se dan en los pacientes con anemia plástica, sobre todo en los que presentan
alteración a nivel de los glóbulos rojos, eritroblastopenia congénita, es el uso de corticoides, como van a ver ustedes cuando roten en pediatría, en dosis alta. Transfusiones, como ya les dije, evitarlas solamente cuando sean necesarias para evitar la sensibilización, salvo que el paciente lo requiera, ¿no? La gamma-globulina endovenosa que nosotros tenemos en el hospital también se puede administrar, y esto suele ser el tratamiento del parvovirus B19 y el trombopac, ¿no? El factor de crecimiento hematopoyético para hacer de que produzca la médula ósea, ¿no? Este tipo de células. Solamente tenemos una pregunta, dos preguntas. A ver quién se anima a contestar esta pregunta. Vamos a leer bien primero. Vamos a leer bien. ¿Te parece, Diana? Es un paciente de 28 años sin antecedente de haber recibido quimioterapia. No ha recibido ni quimio ni radioterapia previamente. Es joven, 28 años. Y viene con lo primero, viene con una leucopenia, ¿no? O sea, tiene 1300 leucocitos. Ya, o sea, está disminuido. Primera serie. Trombopenia, menos de 25.000. ¿No? Menos de 25.000. Anemia de 7. O sea, las tres series están disminuidas de hemoglobina. No tiene blastos. O sea, si hubieran blastos ya estaría pensando en una leucemia. Y me dan el resultado del aspirado de la médula ósea. Y sale muy hipocelular, o sea, la médula ósea no hay células. Señale que prueba de confirmación, te están pidiendo la prueba, está indicada y cuál es el diagnóstico más probable. Entonces, ahora sí pueden contestar, alzar la mano. A ver, Milena, ¿cuál es tu Doctora, ¿Qué harías tú? Voy a preguntarle a cada uno, ya no se preocupe. A ver, Milena, ¿tú qué harías? ¿La A, la B, la C o la D? la A, La la A. biopsia de la ósea. Alexandra. Ah, ¿verdad que tú no tienes micro, no? Ah, ya, la A también. Diana Nada también, doctora. y Edward, todos, Edward y Joel. La también, doctora. Muy bien, entonces sí me han entendido, ¿no? Entonces, ¿qué yo haría? Una biopsia, ¿no es cierto? Para confirmar el diagnóstico. Si acá le ponen AMO, chicos, no marquen, ¿ya? AMO es aspirado nomás. Lo que yo necesito es una biopsia para hacer un buen diagnóstico. Muy bien. Entonces, el test de Hans, como lo han visto acá en la letra C, es para hacer el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna. Los invito a que lean para el día de mañana. El test de Hans-Prosa es para el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna, que es un diagnóstico diferencial de la anemia aplástica, ¿no? Y es un tema muy sencillo. Es poco preguntado, la anemia plástica, en relación a los linfomas que hemos hecho, y se debe aprender a reconocer la aplasia. Acuérdense, pancitopenia, biopsia, sin esplenomegalia, ¿ya? Y el diagnóstico diferencial con la anemia megaloblástica. Principalmente los síndromes mielodisplásicos, la hemoglobinuria paroxística nocturna y el síndrome mielodisplásico. Algunos linfomas o leucemias. Bueno, jóvenes, hemos dado por terminado el día de hoy la práctica. Mañana no se olviden asistir a las 8 de la mañana y tal vez tengamos una evaluación posterior. Estudien bastante, lean, por favor. Estamos en esta última semana, solamente faltan pocos días para dar por concluido el curso de medicina interna. Si no hay una pregunta, que tengan ustedes un buen día. Voy a enviar las diapositivas a la alumna Diana Carolina, ¿no? Eso es todo. Que tengan ustedes un buen día. Doctora, hasta mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.